Mi esposo me engañó con mi cuñada. Así que nos divorciamos. Yo tengo 31 años y estuve casado con Adrián, de 33 años, durante 5 años. Salimos un par de años antes de casarnos. Adrián es un hombre cariñoso, extrovertido y ambicioso que sabe lo que quiere. Todo iba bien entre nosotros hasta que él empezó a actuar de forma extraña. Un poco de contexto. Lo conocí durante la graduación de mi hermano Samuel. Él era uno de sus amigos. Adrián, Samuel y su esposa Julia se conocían desde la época de la universidad. Todo era muy emocionante y siempre había un ambiente muy alegre cuando nos reuníamos todos, junto con todas las cosas universitarias que Samuel y Adrián solían contarme. Mi hermano no era una persona muy extrovertida como yo, por lo que a veces se sentía un poco intimidado en presencia de mi esposo, ya que Adrián solía ser el social en la universidad al que todo el mundo quería. En cuanto a Julia, Samuel se merecía algo mejor que ella. Siempre intenta eclipsarlo y hacer sombra a su pureza, lo que me hacía sentir mal por él. En cuanto a Adrián y yo, las cosas no han ido bien entre nosotros últimamente. Como mencioné antes, él era muy social en la universidad y su comportamiento seguía siendo el mismo sin ningún cambio. Trabaja como abogado y la mayor parte del tiempo estaba ocupado de fiesta, organizando fiestas en casa, etc., lo cual era bastante molesto. Nunca le mostré mi molestia o que tenía un problema con él porque no quería herirlo y también era su manera de socializar en su industria, pero todo esto claramente creó una distancia entre él y yo. Trabajo en el extranjero, así que suelo estar fuera entre 4 y 5 meses y en casa el resto del tiempo. Mis últimas vacaciones en casa no fueron muy agradables. Discutimos a menudo, a veces por tonterías y otras por temas serios. Ya llegaré a eso. Por mucho que lo intentaba, tenía la sensación de que Adrián no entendía lo que yo quería transmitirle. Simplemente no estaba dispuesto a arreglar las cosas. A medida que se acababan mis vacaciones, me sentía inquieta. No quería irme de casa con la amargura persistente en mi relación, así que volví a tragarme mi ego y decidí confrontar a Adrián sobre lo que estaba pasando en nuestra relación. Le preparé una cena especial y él comprendió que quería hablar de algo, pero se alegró del esfuerzo. Le dije que no tenía ningún problema con que saliera con sus amigos, pero que no me gustaba que se pasara toda la noche de fiesta y luego durmiera la mitad del día siguiente recuperándose de la resaca. Le dije que solo quería pasar tiempo de calidad con él antes de que me fuera a trabajar dentro de 8 días y que todo este tiempo me sentía muy distante el uno del otro y no me gusta que esté lejos de mí. Él me escuchó en silencio y reconoció mis problemas. Me aseguró que le daría tiempo a nuestra relación y suspendió sus planes de fiesta hasta que yo me fuera. Me alegré de que pudiéramos ponernos de acuerdo sin discutir. Nos besamos y las cosas se calentaron entre nosotros. Cuando él me paró en medio y empezó a rebuscar en el cajón en busca de protección, no las encontraba y me pidió que fuera a buscar una. Me molestó. Le pregunté por qué no quería hacerlo sin protección. Han pasado 5 años de nuestro matrimonio y estábamos listos para tener un bebé. Me paró en seco y me dijo que si era tonta, que no quería que quedara embarazada y ser padre. Le dije que era su decisión y la respetaba, pero yo quería ser madre y él lo sabía antes de que decidiéramos casarnos y también lo quería en ese momento. Le pregunté por qué había cambiado de opinión después de casarse conmigo. Me dijo que no lo sabía y que no quería arruinar mi cuerpo por culpa de un bebé. Me hirvió la sangre al oírlo y le grité que no dijera lo que no debía y salí furiosa de la habitación. Me siguió gritando que no podía obligarlo. Me detuve en el pasillo y le dije que no lo estaba obligando a nada, entiendo que es su elección, pero me enfadé con su lenguaje. Volví con la protección, pero no tenía ganas de hacer nada, así que me tumbé al otro lado de la cama. Adrián se levantó y me abrazó por detrás en silencio. Me dijo que lo sentía, que estaba muy angustiado por la posibilidad de perder su oportunidad profesional tras el embarazo y que por eso se había enfadado. Le dije que solo estaba enfadada por su forma de hablar, que el resto estaba bien y que nunca lo obligaría, aunque realmente quería ser madre y tener una familia con él. Supongo que tenía que esperar a que ocurriera. Nos besamos y dormimos. Me desperté de repente en mitad de la noche con una risita. Cuando abrí los ojos, Adrián no estaba. Salí de mi habitación para verlo y lo vi riéndose y hablando con alguien en la oscuridad. Pensé que tal vez era alguien de su oficina o un amigo, así que volví a la cama.
No quería dudar de él sin motivo. Eran las 2 de la mañana. Lo que me molestaba, pero volví a dormir. Por la mañana me desperté con los besos de Adrián. Estaba de buen humor y me había preparado el desayuno. Antes de que pudiera preguntarle, me dijo que su primo lo había llamado borracho anoche. Me sentí aliviada de que por fin las cosas se calmaran y tuviéramos nuestros mejores momentos después de un mes de discusiones. Mientras desayunábamos, recibió una llamada de Samuel y empezó a felicitarlo. Le pregunté qué había pasado y me pasó el teléfono. Samuel me dijo que estaban embarazados de 2 meses y que Julia y Samuel iban a ser padres. Le pregunté por qué lo había ocultado durante 2 meses y me dijo que él tampoco lo sabía. Y me reí muchísimo. Adrián y yo decidimos visitarlos. Mis padres también venían y decidimos hacer una pequeña celebración familiar después de conocer la noticia del embarazo. En algún lugar me sentí vacía porque yo también quería tener un hijo, pero hasta entonces tenía la bendición de ser tía. Cuando fuimos, abracé a Samuel. Estaba muy contenta por mi hermano pequeño, pero en lugar de abrazar a Samuel, Adrián corrió hacia Julia y lo levantó en brazos y la abrazó. Mis padres ya estaban allí y al cabo de un rato llegaron también los de Julia. Era una buena reunión familiar, pero Adrián y Julia no paraban de charlar de lo suyo, haciendo contacto visual y caras divertidas y bromeando sobre algo de lo que yo no tenía ni idea. Claramente estaba incomodando a Samuel. Samuel le preguntó a Adrián cuando íbamos a darles buenas noticias y Julia le dijo inmediatamente: Adrián, no dejes que se embarace o perderá su atractiva figura, y se echó a reír. Adrián le dijo que nunca se atrevería a pensar en un embarazo, que no era tonto como Samuel para cambiar su vida por un bebé. Julia se rió y dijo que a Samuel no le importaba. Todos se escandalizaron por su declaración, pero ella se echó a reír diciendo que estaba bromeando y que no se lo tomaran a pecho. Mi ira corría por mis venas y le dije a Adrián que ser padre no es tonto y que Samuel tenía las agallas para hacerlo. Le advertí a Julia que no intimidara a mi hermano, pero Samuel la defendió diciendo que estaba bien entre ellos. Al cabo de un rato, Adrián se levantó y pasó a sentarse junto a Julia. Nunca me gustaron los gestos de Julia con las manos ni cómo las colocaba sobre él. Adrián la agarró de la cintura e hizo el comentario más desagradable sobre lo flexible que era Julia, sin duda la razón por la que todos los chicos le echaban el ojo en la universidad. Mi rabia era incontrolable y le pedí que fuera respetuoso con mi hermano. Quise darle un puñetazo, pero me contuve para no montar ninguna escena. Adrián me miró y me susurró que estaba exagerando y que solo bromeaba. Le dije que bromear con cómo se ve a alguien no es sarcástico, sino inmoral. Era tan frustrante que salí al césped para calmarme. Adrián lo entendió y me siguió. Me preguntó qué había pasado. Lo abracé con fuerza y le dije: pídele a Julia que no te toque así o le daré un tortazo en la cabeza. Me preguntó por qué me había casado con él si no podía soportar su popularidad. A lo que le respondí que no era popularidad, que dejarse tocar por otras es de mal gusto y no tiene clase. Se mordió la lengua y entró. Incluso después de esta discusión, a Adrián no le importó molestarme. Cuando entré, lo vi dándole de comer helado a Julia. Les dije a todos que nos íbamos y le hice un gesto a Adrián para que se levantara. Samuel no paraba de preguntarme qué me pasaba y yo le decía que nada, que simplemente no me encontraba bien y me dolía la cabeza. Tuvimos una gran discusión al llegar a casa. Me dijo que yo era una mujer insegura y que estaba exagerando. Le pregunté si estaría bien que yo agarrara a un chico delante de él. Él dijo que simplemente no le importaba y que nunca cambiaría su forma de ser por mí. Le pregunté: haz lo que quieras, pero no vuelvas a arruinarle el día a mi hermano así nunca más. Me dijo que Samuel era primero su amigo antes que el hermano de su esposa y que nunca le había estropeado el día y que pasara lo que pasara era normal entre ellos. No hablamos durante días después de la discusión porque me di cuenta de que no tenía sentido hablar con él. Era una persona tan desconsiderada y sin emociones. Pasaron los días en un abrir y cerrar de ojos y tuve que dejar mi casa por otros meses con el corazón encogido. La noche antes de irme me habló y se disculpó por su comportamiento. No dije nada. Solo sonreí y lo abracé. No me dio buena espina. Ni siquiera sentí intimidad con él. Ni siquiera estaba enfadada. Solo estaba inquieta. Hace una semana que volví al trabajo,
pero aquí tampoco me siento bien. En algún lugar siento que mi matrimonio se está desmoronando y no puedo hacer nada al respecto. Actualización 1. Volví a casa hace 3 semanas después de meses de despliegue. Créeme, las cosas se han desordenado y nunca fue así antes. Aunque solía estar en el trabajo durante meses, nunca nos sentimos distantes el uno del otro y ahora, ya sea que estemos en el mismo lugar o lejos, simplemente se siente una distancia entre nosotros. Su comportamiento se ha vuelto raro y su tono se ha vuelto realmente apagado e irritante. Incluso si intentaba llamarlo por video, nunca respondía. Fue brutalmente grosero conmigo. No me daba excusas de que estaba ocupado o algo así. Simplemente me decía que no quería hablar conmigo. Nunca recibió mi llamada e ignoró mis mensajes de texto. Le pregunté si quería hablar y solucionarlo, pero nunca quiso responder. Por otro lado, solo veía su historias ocupado en salir de fiesta y socializar. Ni siquiera me lo ocultaba. Era la primera vez que se comportaba así. En mi anterior viaje al extranjero siempre estábamos conectados románticamente y eso era lo que hacía soportable la distancia. No lo echaba de menos. Estaba enfadada por su comportamiento infantil y solo quería darle una lección sobre su comportamiento de niño mimado, elegante y rico. Las cosas siguieron así durante 4 meses seguidos y yo también estaba muy ocupada con el trabajo, así que no tenía tiempo para pensar en revisar sus historias. También empecé a ignorarlo porque Adrián tiende a reaccionar cuando lo tratas de la misma manera que él a ti y sabía que esto funcionaría. Después de meses me llamó y me dijo que sentía haberme ignorado y que era porque estaba estresado. Solicité un permiso de emergencia y decidí volver a casa lo antes posible. Tardé más de un mes en terminar mi trabajo y volver a casa. No le informé de la fecha de mi regreso porque quería darle una sorpresa. Pero al llegar a casa me sorprendió ver a Julia allí sentada en el sofá sin camiseta. Me asusté mucho al ver aquello y mi cerebro empezó a inventarse sus propias historias. Me quedé como una fantasma en la puerta hasta que Julia me vio y me saludó nerviosa. Su risa nerviosa hizo que mis sospechas aumentaran, pero no podía decir nada y devolverle el saludo. Allí llegó Adrián y tras verme se acercó a mí y me abrazó con fuerza. No lo miré a la cara, sino a la ropa, y para mi alivio iba vestido adecuadamente. Adrián me abrazó y me dio las gracias por llegar antes y sorprenderlo. Le pregunté qué hacía Julia allí sentada sin camiseta. Adrián me explicó que necesitaba algo de comida, pero estaba demasiado ocupado para salir, así que le pidió a Julia que se la trajera, pero accidentalmente derramó un vaso sobre su camiseta. Tuvo que lavarla y le estaba secando sentada y sin camiseta cuando entré. Su voz era tan calmada que casi le creí. Pero mis instintos me decían otra cosa. Sonaba como toda una mentira y no puedo seguir actuando como una tonta. Miré fríamente a Julia y ella comprendió que no me estaba gustando su presencia. Se levantó y dijo que iría a darle la noticia de mi llegada a Samuel. Actualización 2. Hola chicos, han pasado unos meses desde la última vez que actualicé. Solo estaba ocupada haciendo malabares con múltiples problemas. Empezaré con una buena noticia. Mi hermano ha tenido a una preciosa niña. Solo quiero decirles que mi sobrina va a vivir su vida sin la presencia de su padre porque Julia va a cuidar de la niña con Adrián. Después de mi regreso pasó una semana en la que Adrián estaba enfadado y frustrado conmigo la mayor parte del tiempo. En medio de todo esto recibí una llamada de mi madre diciéndome que la salud de Julia había empeorado y que tenía que ser ingresada lo antes posible al hospital. La siguiente semana estuve ocupada cuidando de Julia. Quiero decir, no es que Samuel no estuviera presente, pero su presencia era inútil. Quería hablar con Samuel de mi ansiedad, pero él no estaba en condiciones de asimilar ningún shock. Al cabo de una semana, cuando el estado de Julia se estabilizó, me dijo que no quería ver a Julia y que quería divorciarse inmediatamente. Samuel me agarró de la mano y me pidió que fuera fuerte y le escuchara. Mi corazón se hundió. Sabía lo que se avecinaba. Me contó que cuando me iba a trabajar, Adrián solía visitarlo a menudo. Era habitual que Adrián se quedara a dormir en casa de Samuel ya que solían pasar el rato en su casa en mi ausencia. Dijo que con el tiempo encontró a Adrián y Julia tan absortos el uno en el otro que se olvidaron de que Samuel existía y su comportamiento empezó a molestarlo. Así que un día entró en el teléfono de Julia y vio los chats de Julia y Adrián.
Estaban tonteando desde coqueteos casuales hasta compartir memes calientes y subidos de tono. Samuel se enfrentó a Julia y Adrián por ello y ambos le pidieron disculpas y le dijeron que no volvería a ocurrir. Perdí la cabeza. Abracé a Samuel y le grité que por qué no me lo había dicho. Mi hermano y yo llorábamos como niños abrazados. No podía imaginarme el dolor que llevaba sobre sus hombros sabiendo que su esposa nunca fue leal. No lo pensé más y decidí divorciarme de Adrián lo antes posible, pero también quería darle una paliza a Julia. Llamé a mi padre y le expliqué todo. Le pedí que empezara el proceso de conseguir los papeles del divorcio para mí y también para Samuel. También le pedí que mencionara la custodia total del bebé de Julia únicamente a Samuel en los términos del divorcio, ya que no quiero la participación de Julia en la vida de Samuel o de su bebé. Esa noche, cuando llegué a casa, antes de que pudiera decir nada, le grité que se fuera de mi casa y que recibiría los papeles del divorcio en unos días. Empezó a disculparse y me pidió que me quedara y no lo abandonara. También me dijo que Julia fue quien lo sedujo para que hiciera esto. Me fui de casa dándole el ultimátum de un día para que se fuera. Me quedé con Samuel unos días y cuando volví, Adrián se había ido. En cuanto a Julia, simplemente aceptó su destino y nunca intentó hablar con Samuel ni siquiera intentó luchar por la custodia compartida. Parecía como si la hubieran liberado de la vida de casada de todos modos. El divorcio finalizó y por fin nos libramos de los dos infieles. Deja tu opinión en los comentarios y si te gustó el video suscríbete y deja tu like.